Agradecemos que nos acompañen y saludamos también a quienes se incorporan en esta sesión, que es la quinta sesión enfocada en la perspectiva internacional con el tema Justicia para Todos, combatir la intolerancia y el proteger la conciencia. Tendremos como moderador de este panel al licenciado Juan Monge, asesor senior en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, República Dominicana. Los panelistas invitados, doctor Norberto Padilla, presidente Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, doctora Ana María Celis Brunner, directora Centro de Derecho y Religión de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado Roberto Rojas, jefe de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad del Departamento de Inclusión Social, Organización de los Estados Americanos, OEA, Estados Unidos. Scott Isaacson, asesor regional para América Latina, Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión y Escuela de Derecho. Les recibimos con un aplauso. Y solicitamos al moderador que se acerque al podio para dar inicio a nuestro panel. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quisiera, en nombre del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, darles la bienvenida a este panel de la tarde, el primero de la tarde. Siempre es difícil el panel después del almuerzo, pero por eso los organizadores se aseguran de poner buenos paneles a esta hora, que levantan a cualquiera. Así es que no voy a repetir más los nombres de los panelistas invitados, ya ustedes lo oyeron. Le quiero dar la bienvenida a los 4 panelistas que van a tener, como en todos los otros paneles que hemos tenido, de 12 a 15 minutos, y me encanta decir esa regla de no es necesario agotar todo el tiempo disponible. Yo voy a tratar de ser muy amable con todos ustedes por respeto a la audiencia y para no atrasar mucho el programa. No puedo agregar mucho más a lo que ya se dijo en la introducción esta mañana, en el primer panel, sobre todo en la introducción del panel sobre la libertad religiosa como un derecho fundamental. Yo solo quisiera recordar algunas cosas que sí también pensaba en ese momento, que la libertad de conciencia y religión es una de las libertades fundamentales tan esencial al ser humano que la damos por sentada y que es natural. No nos imaginamos nuestra propia realización como seres dotados de derechos sin tener esa opción a elegir una religión, a ejercerla, a manifestarla en público y en privado, a cambiar de religión. Y eso es un aspecto tan esencial que damos por sentado, como decía, pero los tiempos actuales nos demuestran que estas grandes conquistas del pasado, que fueron incluidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y yo voy a recordar nada más que están consagradas en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el mismo artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hoy, en estos tiempos y de unos 16 años para acá, están en entredicho, no en esta región afortunadamente, pero en nombre de la religión, y no realmente por el ejercicio de la libertad de religión, se cometen barbaridades que hacen que aquellas restricciones que se imponen o que imponen los estados, que por lo demás son los llamados a garantizar su ejercicio, sean cada vez menos excepcionales. Sin más, le doy la palabra a los panelistas, y no sé cómo se han organizado ustedes, si no vamos a hacer, por favor. Vamos a iniciar entonces. Yo voy a hablar de ahí. Voy a hablar de aquí. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nos hemos ido viendo esta mañana y esta tarde. La presentación va a ser en español. Hay un PowerPoint en inglés. Y
un panorama de la objeción de conciencia. Es un panorama que hay libros, tenemos al autor de uno de esos libros acá presente con nosotros, Navarro Floria, pero así que esto tendrá que ser simplemente una mirada rápida, pero que les dé quizás, espero, la inquietud de seguirlo viendo. Objeción de conciencia se ha definido como la negativa del individuo, por motivos de conciencia, a someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible, ya provenga la obligación directamente de la norma, ya de un contrato, ya de un mandato judicial o de una resolución administrativa. Pasamos la primera, por favor. Sí. Cuando hablamos de objeción de conciencia es clásico mencionar el caso de Antígona, la famosa obra de teatro griego clásico de Sófocles, en el cual Antígona dice que no puede dejar sin enterrar a su hermano, aunque el rey Creón ha dado orden de pena de muerte para que lo haga. Ella dice, hay un derecho que está por encima de ese derecho positivo del rey y en conciencia yo me tengo que atender a ese derecho. También recordemos a Pedro en el Sanedrín cuando dice, juzguen ustedes si es justo obedecerles antes que a Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y también los macabeos estamos dispuestos a morir antes de violar las leyes de nuestros padres. El derecho a la objeción de conciencia encuentra un fundamento en la libertad de conciencia y religión, de lo cual hemos venido hablando durante el día de hoy, y lo hemos visto en los tratados de derechos internacionales que se han mencionado esta mañana. También en las constituciones, por ejemplo, de España y Portugal, o las de Ecuador, Paraguay, Brasil y Colombia, y en la legislación y jurisprudencia de países como Perú y la Argentina, está reconocida la objeción de conciencia. A la vez, tenemos ahora, tengo anotado yo, que Cuba, en su Código Penal, prohíbe la objeción de conciencia. Nuestro anterior panelista ha dicho que no es así. Y en caso de México, en la ley de asociaciones religiosas también tenía esa prohibición que está ahora en proceso de reforma. Tradicionalmente, hasta avanzado el siglo XX, básicamente la objeción de conciencia era frente al servicio de armas. Y los sistemas totalitarios, autoritarios, precisamente prohibían tan severamente, como el caso de España, la objeción de conciencia, que el Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium Spes, pidió que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivo de conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad humana de otra forma. Y esto contribuyó efectivamente a aliviar la situación de los objetores de conciencia en España. Debemos hacer una distinción de la forma que reviste, ¿no? Esto es todo una... ¿no? Ahí está. Existe dos formas que se suelen llamar de la objeción de conciencia. Una que cuando es secundum legem o de acuerdo a la ley, es decir, que hay una norma positiva, el Código Civil o el Código Penal, etcétera, que autoriza a eximirse de una obligación por razón de conciencia. Y a la vez, también cuando es contra legem, que es probablemente la objeción de conciencia más propiamente conocida como tal, que es cuando no hay una legislación y la persona tiene que atenerse a las consecuencias y reclamar, posiblemente en ámbitos hasta internacionales, el reconocimiento de ese derecho de su conciencia, ¿no? Evidentemente, siempre puede invocarse y debe invocarse la operatividad de los derechos de conciencia y religión cuando son menoscabados, por más que la ley positiva, concreta, no lo reconozca. La objeción de conciencia no es una resistencia a la autoridad ni persigue una reacción social, sino que es el objetor quiere que se respete su conciencia, no quiere, no busca que eso se imponga a los demás. Escuchamos también y preguntarnos si
el empleado público, se habló recién precisamente, tiene el derecho a objeción de conciencia. Y esto, por un lado, una visión positivista, diría no, el empleado público, el funcionario público no tiene este derecho. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también, si decimos que tienen la obediencia debida, también en nombre de la obediencia debida se puede justificar los delitos de lesa humanidad o la tortura, la desaparición forzada de personas, y sabemos que la jurisprudencia internacional eso no lo admite. Y evidentemente el funcionario no puede discutir, traer mucha discusión sobre la bondad o de la norma, pero sí tiene derecho de presentar su objeción. Se contaba de un preso en Estados Unidos durante la Guerra Mundial, que es un objetor de conciencia que se encontró con un convicto asesino. El convicto asesino le dijo, así que usted está preso por no matar. Nada mejor, entonces, en este sentido, que recordar el caso del rey Balduino de Bélgica, que cuando se presentó al Parlamento votó la ley de aborto, y suponía que él como monarca tenía que promulgarla, decía, ¿sería normal que yo sea el único ciudadano belga obligado a actuar contra su conciencia en un tema esencial? Respecto a la, y volveremos sobre esto, ¿no? Respecto a la admisibilidad, primero, ¿cuáles son las condiciones? Una es que no haya un interés público comprometido, imposible de suplir por otros medios, ese compelling governmental interest. Y sí, que por ejemplo, que privaría a una persona de recibir un bien, un derecho a que tiene derecho, por eso. Corresponde hacer entonces en esto un balancing test entre el derecho del objetor y el interés público. Y sobre esto, por supuesto, hay mucho más para decir, que lo voy a saltear, pero podemos decir que esto evidentemente es aplicable. Yo creo que nunca se puede poner este compelling governmental interest, por ejemplo, cuando significaría para un médico, contra su conciencia, producir un aborto, por ejemplo. Ya volveremos sobre eso. También está, por ejemplo, para el servicio militar, la prestación social sustitutoria, para decir, bueno, si una persona se exime de una obligación, bueno, de sentido social, entonces cumple otra función. Por ejemplo, no soldado, pero sí guardabosques, por ejemplo, ¿no? En fin. Pero esto no es general, es en ciertos determinados casos. Y también la sinceridad de las convicciones, es decir, que haya no una voluntad simplemente de eximirse de algo, sino que sea por auténtico motivo de conciencia. Digamos que la objeción de conciencia no se identifica con libertad religiosa solamente, sino ni con los preceptos concretos de un credo religioso, sino con convicciones morales y filosóficas que tiene esa persona, aunque no sean religiosas. En Argentina, el primer caso de objeción de conciencia fue de un joven que se negaba a portar armas, no porque la confesión de pertenencia a la católica lo enseñase, que no podía hacerlo, sino porque en conciencia creía que iba contra el quinto mandamiento, no matarás. Vamos a algunos casos donde esto se plantea. Uno es, que es muy, en fin, en Argentina lo tenemos, en muchos otros países, el problema que se plantea frente al derecho a la vida y los tratamientos médicos. Por supuesto, recordamos que, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica protege la vida en general desde la concepción. Invocando derechos de la mujer, se ha despenalizado con mayor o menor amplitud el aborto. El personal médico de enfermería puede invocar la objeción de conciencia cuya forma y alcances varían. En Argentina, la Corte Suprema la limita a que el médico la ejerza cuando entra en vigencia el protocolo o el profesional se incorpora a la tarea en el establecimiento de salud. Curiosa forma de inmovilizar la conciencia, ya que con el correr del tiempo, aún el que ha aceptado en primer momento el aborto puede llegar a un cambio, a una transformación de su pensamiento, a circunstancias especiales que lo lleven entonces a no estar más de acuerdo con eso. Pero uno podría preguntar, si hay un interés público comprometido de modo tal que haya que obligar al médico que se niega a hacerlo a producir un aborto, evidentemente, digamos que no.
que en todo caso es el hospital el que tiene que suplir esto y no obligar a una persona en tamaña magnitud de problema de ir contra su conciencia. Los protocolos, como médicos, como existe en Argentina y en otros países, tienen determinados estos aspectos, sobre por supuesto muchísimo más que decir, ¿no? Y en caso de que evidentemente no lo reconozca la ley, entonces esta persona puede hacer la objeción de conciencia contra legem. Entonces, y en ese sentido, el Papa Francisco tiene una frase muy buena que está ahí completa, pero yo simplemente voy a limitarme a decir que la defensa de la vida, dice el Papa, a veces requiere opciones valientes y a contracorriente, que en circunstancias especiales pueden llegar a la objeción de conciencia. Y quizás lo que el médico tiene que hacer y lo que el personal sanitario tiene que hacer básicamente está referido a esa frase, ser buenos samaritanos. Otro tema que es el de los tratamientos médicos que deben prestarse respecto a la voluntad de los pacientes que quieren o no recibir un tratamiento. Típicamente, caso de las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová, del cual hay jurisprudencia, por lo menos en varios países, de reconocimiento de esta disposición y también leyes. Pero se plantea hoy en día también con el caso de la eutanasia, por ejemplo, o a la vez del ensañamiento terapéutico en ciertos casos, ¿no? También se ha planteado, en esto, por ejemplo, hay una posibilidad a través de los testamentos vitales o directivas que se dejan el enfermo para que se cumpla siempre y cuando, por ejemplo, dice la ley, en el caso argentino, que eso no implique recurrir a la eutanasia. También están los casos de salud sexual y reproductiva. La Argentina, por ejemplo, se exceptuó de suministrar anticonceptivos a las instituciones de carácter confesional y demás centros privados de salud. Y en lo educacional, la misma ley permite que los establecimientos la apliquen en el marco de sus convicciones. También se ha hablado del caso del matrimonio, precisamente en los países donde se ha incluido o existe, como en la Argentina, el matrimonio igualitario, como se lo llama, de personas del mismo sexo. Evidentemente, se dijo específicamente el caso del oficial del registro civil. Es comprensible, creo yo, en general, que si uno ingresa a trabajar en un registro civil y a casar gente, sabe que esta legislación hoy es de la forma que quizás uno no estaría de acuerdo que fuera. Vamos bien, ok. Y efectivamente ha habido casos en ciertos países, como en Estados Unidos, donde este problema, la objeción de conciencia por el matrimonio homosexual, ha llegado hasta el proveedor de catering, hasta el florista, el fotógrafo, que por razones de conciencia no quieren atender esa celebración, no quieren prestar su servicio a esa fiesta. Evidentemente ellos pierden plata con eso, claramente, ¿no? Sin embargo, se los ha llevado a los tribunales intentando que sean obligados a cumplir esto por una razón de igualdad o de discriminación. Otra pregunta importante es si existe la objeción de conciencia para las personas jurídicas. ¿Tienen derecho las personas, aunque no son humanas sino jurídicas? En un fallo de la Corte Americana decía, ellos no van a la iglesia ni cantan himnos, para citar un juez norteamericano. Pero evidentemente la persona jurídica es creada, dirigida y sostenida por personas humanas que para alcanzar determinados fines que la ley promueve, se recurre a la figura de persona jurídica. En los Estados Unidos, dos casos recientes han tratado este tema. Uno es el caso Burwell Hobby Lobby del 30 de julio de 2014, que dos empresas pertenecientes a cristianos menonitas se negaban a que su contribución al sistema de salud estuviera entre los métodos anticonceptivos de Day After Pill, por su carácter abortivo. Pero esta actitud representaba la imposición de multas por cantidades que llevarían a la cesación de pagos de las empresas. La Corte tomó en consideración la ley, que hemos citado antes, la ley del tema de libertad religiosa, y por mayoría de votos admitió la objeción por tratarse de empresas cuyas acciones pertenecían a grupos cerrados, closely held,
En el caso familiares, The Hands and the Greens, hay en la foto el juez Samuel Alito, fallecido lamentablemente, y la jueza Ruth Bader Ginsburg, cada una en las posiciones contrarias en este fallo 5-4. Bueno, The Hands and the Greens, acá vemos The Greens, en que estaba clara la decisión de declaraciones explícitas en defensa de la vida, de la concepción y su fe cristiana. Me permito señalar la importancia del amicus curiae presentado por instituciones académicas y de compromiso con la libertad religiosa, tales como la BIU y el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. El otro caso es el de las Little Sisters of the Poor, que habían sido objeto de cuantiosas sanciones pecuniarias por su negativa a incluir los métodos anticonceptivos en su plan de salud. Por voto unánime de la Corte de 2016, compuesta de 9 miembros, perdón, de 8 miembros, porque había muerto el juez Alito precisamente, se llegó a una especie de situación de compromiso de que se siguiera conversando esto para que se llegara a soluciones compatibles con las convicciones religiosas de las hermanas. El fallo ayudó a una solución, ya que, producido el cambio de gobierno, el presidente Trump, el presidente Trump dictó un decreto, Executive Order, a fin de que las agencias estatales de salud fijaran las reglas para eximir, en el sentido antedicho, a las instituciones religiosas. Como se advierte, se trata de un caso de objeción de conciencia cuya legitimidad ha sido reconocida por el Ejecutivo. La legislación y la jurisprudencia han encarado respuestas a muchos problemas, algunos de los cuales hemos citado acá. Otros incluyen la actitud frente a los símbolos patrios, el juramento, los deberes electorales. Al mismo tiempo, este ejercicio de la libertad de conciencia y religión es acusado de discriminatorio, a fin de imponer, como si quisiera imponer uniformidades, y por lo que quieren imponer uniformidades, lo que llamamos un discurso único para toda la sociedad. Sucede que se piensa a veces que eso significa el deslegitimar las posiciones y entonces se las intenta reprimir con la negativa de la objeción de conciencia. Puse ahí la imagen, el cuadro de Holbein, de Santo Tomás Moro y Enrique VIII. Santo Tomás Moro murió por defender su conciencia, como bien sabemos. Ya próximos a concluir, recuerdo lo que Benedicto XVI en su último discurso al cuerpo diplomático en enero de 2013 decía: para salvaguardar efectivamente el ejercicio de la libertad religiosa, es esencial además respetar el derecho a la objeción de conciencia. Esta frontera de la libertad toca principios de gran importancia, de carácter ético y religioso, enraizados en la dignidad misma de la persona humana. Son como los muros de carga de toda sociedad que desea ser verdaderamente libre y democrática. Por consiguiente, prohibir en nombre de la libertad y el pluralismo la objeción de conciencia individual o institucional abriría, por el contrario, las puertas a la intolerancia y a la nivelación forzada. Y, finalmente, no, me lo apaga porque está terminando esto, con el ilustre jurista argentino Germán Vidar Campos, podemos afirmar que el derecho a la conciencia es una manifestación de la libertad jurídica relevante que se interconecta con la dignidad, la intimidad y la privacidad de la persona humana. Con esto termino y gracias por su atención. Thank you for your attention. Merci beaucoup pour votre attention. Muchísimas gracias al doctor Norberto Padilla. Le damos la palabra a la doctora Ana María Celis Brunet, directora del Centro de Derecho y Religión de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. También tendría que aparecer mi presentación. Ahí está. Pero en realidad, antes de comenzar en este momento que me corresponde hacer la intervención, quisiera detenerme un segundo en agradecer a quienes han organizado este encuentro, quienes hemos comenzado también en otras partes del mundo a tratar de estudiar, a ponernos en común, quienes teníamos el interés en estos temas, sabemos el esfuerzo que hay detrás, la renuncia que hay por dejar otras cosas y estar acá hoy, así es que muchísimas gracias. Y en representación también
del Consorcio Internacional de Estudios del Derecho a la Religión. Quisiera agradecer el habernos invitado a participar en esta ocasión. Y esperemos, tal como ya preguntaba alguien, esperemos que no sea una ocasión única, sino que haya más encuentros y podamos establecer redes para seguir estudiando y comprendiendo qué es la libertad religiosa, cuáles son las características fundamentales, cómo la podemos promover y cómo podemos prevenir ciertas acciones que la amenazan o la restringen. Y entonces, el panel de ahora se trata sobre justicia para todos y cómo combatir la intolerancia y proteger la conciencia. En ese sentido, creo que, sí, muy bien, acá, sí. En ese sentido, creo que una de las cosas que más intriga siempre cuando se empieza a tratar el tema de la libertad religiosa es la profunda diversidad que existe entre las religiones. Y a medida que hay más pluralismo, uno se da más cuenta todavía, no solo de las particularidades de la propia religión, si es que se tiene una, sino que también cómo entre unas y otras presentamos tantas diferencias en tantos ámbitos distintos. Y en ese sentido me fascinó el libro de este escritor escocés, que presenta 9 vías distintas, 9 caminos espirituales. Este es un escritor, escritor escocés que vive en la India hace más de 20 años y sus libros son acerca de la India. Y se adentró en el seguimiento de personas que vivían distintas experiencias y no de las religiones tradicionales, sino justamente de experiencias bastante distintas. Y en la introducción del libro se pregunta qué hace que un individuo abrace la resistencia armada como un llamado sagrado cuando otro practica devotamente la no violencia. ¿Qué hace que uno pueda crear un Dios mientras otro piense que Dios puede inhabitarlo? Yo creo que esa como pregunta sola nos deja como muy abierta la vastedad de las preguntas que nos hacemos sobre las distintas religiones y que nos parece tan normal respecto de la propia, pero que nos sorprende tanto respecto de la otra. Una de las historias que se encuentra en este libro es acerca de una persona que durante 9 meses al año está encargado de cuidar presos, sería gendarme en español, y los otros meses es un Dios temporal, y recibe ofrendas y regalos y demás. O sea, de experiencias tan disímiles, vamos a aceptarlas todas, no vamos a aceptar ninguna, hay que ser tolerante. Tolerante es la medida mínima. La tolerancia es simplemente el hecho de no penalizar a quienes eventualmente se podría penalizar, pero en el fondo no hay un reconocimiento explícito a ello. Y eso yo creo que nos llama a tener que hacer necesariamente algunas distinciones. Y quizás la principal distinción en este tema, que yo por lo menos he encontrado útil, se refiere a lo que se refiere... Me lo pegaste, Norberto, la maldición de Norberto. Se refiere a lo que es la libertad religiosa y laicidad. ¿Y por qué voy a insistir en esto? Porque muchas veces hay ciertos asuntos que no son de libertad religiosa, que aparecen a través de otros conflictos, y hay otras veces que no son tampoco de un derecho fundamental, sino de una relación institucional. Y entonces, cuando estamos hablando de libertad religiosa, nos estamos refiriendo a un derecho fundamental, por lo tanto emana de la dignidad de la persona humana y tiene una dimensión individual, pero también otra colectiva. Es lo que nos recordaba el profesor Navarro Floria, entre creer o no creer, cambiar de religión, manifestarla en público y en privado, individual y colectivamente. Se relaciona casi siempre con otros derechos fundamentales. Hemos mencionado hasta ahora el de igualdad y no discriminación, pero está el derecho de propiedad, el de asociación, la libertad de expresión, el derecho de educación, la libertad de enseñanza. La libertad religiosa pasa a vincularse con todos estos derechos y en algún momento hay que resolver los conflictos que pasan por la persona, pero también por la asociación a la que eventualmente se pertenece. Y entonces ahí necesariamente tenemos que ir, igual que los demás derechos fundamentales, en relación a lo que es la promoción del disfrute de todos los derechos fundamentales, pero también a prevenir riesgos en ese sentido, y por eso es que la pregunta de los límites cada tanto tiempo aparece. En cambio, la laicidad es más bien, se refiere más bien a la relación institucional que tiene el Estado con las distintas organizaciones religiosas.
Y es mucho más allá de un término que puede o no existir. A mí me asombra, por ejemplo, en las constituciones latinoamericanas, cómo la palabra se usa poquísimo, pero en los países no cabe duda que se trata de un Estado laico. ¿Y por qué es esto? Porque va mucho más allá de un término y va normalmente a designar el tipo de separación o de autonomía que tiene el Estado respecto a las distintas organizaciones religiosas y cómo no adopta ninguna como aquella oficial. Muchas veces, además, lo que se refiere a laicidad se utiliza para ir contra una religión establecida, invocando la laicidad y diciendo el Estado no puede tener ninguna intervención, casi llegando a privatizar eventualmente la religión. Y entonces una de las medidas más fundamentales que tenemos para valorar de qué tipo de laicidad estamos hablando es ver qué pasa en el ámbito público, qué pasa cuando nos encontramos todos en la plaza, digamos, o en la escuela. Para mí, lamentablemente no se ve en el arriba nomás, pero esta es una simplificación de un cuadro realizado por el profesor Cole Durham, que estimo de la BYU, que estimo que es de mucha ayuda para poder comprender este doble juego que tenemos que tener entre libertad religiosa y las relaciones institucionales con la Iglesia y el Estado. Si se fijan, en ambos extremos hay ausencia de libertad religiosa, tanto si hay identificación positiva como identificación negativa con la libertad religiosa. Es decir, no hay libertad religiosa tanto si hay un Estado teocrático, porque normalmente va a exigir suprimir a todas las demás religiones, y tampoco hay libertad religiosa cuando hay un Estado hostil hacia las religiones o a la dimensión espiritual de la persona en la vida en sociedad. Entre medio encontramos distintas variantes. Entre medio, una identificación parcial puede ser la que asume el Reino Unido cuando tiene una iglesia establecida, que tiene incluso representantes en el Parlamento, pero que no menoscaba la libertad religiosa de las demás organizaciones religiosas presentes en su territorio. O tenemos distintos niveles de cooperación o de colaboración, como por ejemplo en España, que incluso sella con convenios específicos su estilo de relación institucional con evangélicos, musulmanes, judíos y católicos. Para el otro lado, cuando ya nos acercamos a otro tipo de ausencia de libertad religiosa, pero en estilo negativo, va esta separación de estilo de laicidad, que algunos han llamado sana laicidad, pero que fundamentalmente la vemos más en Estados Unidos cuando se prohíbe el establecimiento de una religión. Y en cambio el laicismo, yo tengo un problema con el laicismo porque considero que nadie se autodenomina laicista. Todos los que creen, sin embargo, la característica de este tipo de separación tan estricta es que privatiza la religión y no la deja aparecer en lo público y por lo tanto estima que las personas, ahí viene el aspecto de que los símbolos religiosos no se pueden utilizar en público, que no pueden haber ceremonias públicas, que el Estado no tiene que tener que el Estado esté separado de la religión implica que tampoco da financiamiento, aunque se trate de obras sociales, que no hay enseñanza religiosa en las escuelas públicas, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de materias pasan también por eso y también implican una identificación negativa con la libertad religiosa. ¿Qué propuestas entonces pueden existir para combatir la intolerancia y proteger la conciencia? Les anunciaba desde el inicio que creo que acá hay dos ámbitos, la prevención y la promoción. En cuanto a la prevención, y esto a veces no es muy políticamente correcto decirlo, pero creo que hay que enfrentarlo, y es que las organizaciones religiosas tienen una responsabilidad grande en esto. Tienen que contribuir a crear aquellas condiciones mínimas de credibilidad que proporcionen al Estado el que son un interlocutor válido. Por eso es que importa tanto que existan buenas relaciones con el Estado, pero no solo con el Estado, sino también que esas organizaciones religiosas sean serias. Y no tanto serias por el contenido de la creencia, sino también por el comportamiento de sus miembros. Y en esto me refiero a casos, por ejemplo, en que han influido en la pérdida de credibilidad, como casos de defraudación que puedan haber habido, como casos de abusos de niños que puedan haber habido. O sea, en el fondo las organizaciones religiosas tienen que captar también que hay un aspecto en las que ellas son las agentes principales para que el Estado las considere, garantizando que no son una asociación para
evadir impuestos, sino que para servir a los demás y colaborar con el Estado en esa materia, por ejemplo. En ese mismo sentido, todas las iniciativas de profundizar en diálogo interreligioso no puede sino que beneficiar justamente en esta perspectiva, porque cuando hay libertad religiosa para una organización religiosa, aprovechan todas las demás, y por lo tanto esa fórmula o esa ley en el fondo pasa a ser una garantía para todos el que todas se comporten bien y que no haya un elemento de corrupción en ella. Y por otro lado, en cuanto a la promoción, es principalmente por parte del Estado a quien le corresponde promover, y esto implica el ir desarrollando en distintos pasos, con la misma energía que el Estado invierte en salud, en educación, en asociación, debiera ocupar la libertad religiosa. Y quizás una de las reflexiones que uno pudiera hacer es que en América Latina, ya lo se decía antes, casi como que se da por obvio, digamos, que existe libertad religiosa, pero no sé si es tan real que consideramos la libertad religiosa un derecho fundamental. Perdón, no se me pasa. Ahí. Relaciones institucionales, leyes de libertad religiosa y todo eso debieran de ir en el fondo promovidas por el Estado dentro de un territorio o nación. ¿Qué reflexión se puede hacer respecto a América Latina? El profesor Navarro Flores siempre dice el realismo mágico en América Latina no es solo como literario, sino que también es un realismo mágico jurídico, y muchas veces nos topamos con algunas cosas que nos desbordan en cuanto a la incoherencia que existe entre la ley y la vida real. Pero yo quisiera solo como destacar la necesidad que tenemos en América Latina y en el Caribe, por cierto, de identificar cuál es nuestro contexto histórico que nos da los ejes o las claves para comprender por qué en esta región han estado ausentes las luchas religiosas, el pluralismo se ha aceptado como algo natural y había una convivencia pacífica entre distintas religiones. Y los ejes, en cambio, europeos, cuando se estudian estas materias, aparecen siempre dos en el siglo XVI. Una, ese superar las guerras de religión por el principio de que de quién es la religión, por lo tanto ya no se mataba a alguien, pero sí podía salir de ese territorio. Y por otro lado, que había que hacer como si Dios no existiera, porque no iba a ser parte de la solución, como diríamos hoy en día, sino que era quien dividía. La necesidad que tenemos de autocomprender nuestra realidad en esta materia surge también por el hecho de todo lo que podemos aportar. Y en eso creo que también, y para ir concluyendo, una cosa que a mí por lo menos la encuentro como emblemática y que me ha servido para identificar esto, cuando pienso en el rol del Estado, pienso en esta bocina claxon, se dirá acá también, ¿o no? ¿Cómo se dice acá? ¿Claxon? Nosotros le decimos bocina en Chile. Pensando en el ámbito público, pensando qué Estado queremos. Se supone que hay uno de estos como cuestiones top así, de que el nanosegundo que existe en el mundo es el más corto, digamos, el más breve, es el tiempo que media entre que den la luz verde y un auto suene la bocina detrás en Nueva York. Esa sería como la cosa más rápida, digamos, de milésimas de segundo que existe. Y ese sería, si estamos hablando en estos términos, un Estado hostil a lo religioso. Un Estado que no deja ni siquiera que el tráfico se desarrolle y nos encontremos en la sociedad, sino que inmediatamente presiona y alerta. Yo vengo de un país, en Chile, en donde el tocar el claxon acarrea una multa, y por eso me disturba además mucho escucharlo siempre, porque siempre lo encuentro una agresión, pero en el fondo lo que está haciendo ahí el Estado es controlar y sancionar, que tampoco es un ideal cuando estamos pensando en este panorama de la armonía entre la libertad religiosa y las relaciones institucionales. En Jaipur, en la India, en donde el tráfico es casi imposible y no solo pasan autos, ni carros, ni motos, sino que además animales solos o acompañados.
La única manera de advertirse unos con otros es ir tocando la bocina, porque no hay espejo que alcance a ver el tráfico que existe. Y por lo tanto, quizás eso es ir avisando, no es un ruido frenético entonces o hostil, sino que es un estado preventivo, es un estado que va avisando y va poniendo estos sonidos. En Chichigalpa, Nicaragua, se toca la bocina para saludar a los vecinos. Ese es el lugar del azúcar y del ron, y en donde en cada cuadra de verdad se va tocando el claxon todo el tiempo. ¿Pero por qué se va haciendo eso? Porque voy saludando al otro y voy festejando que el otro también comparta conmigo este espacio público donde cabemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María Celis y licenciado Roberto Rojas. ¿Tienes el...? Muy amable. No, está bien, gracias. Bueno, de más está advertir que empezamos a las 3:25, 3:27 de la tarde. Vamos a hacer lo posible por ajustar los tiempos. ¿Puedes, por favor, poner la presentación? Mientras pasa eso, quiero, en nombre de la Organización de Estados Americanos, agradecer a los organizadores por este evento. Estoy muy contento por estar aquí y he conversado con algunos de ustedes y realmente es un diálogo muy rico. Y para empezar, debo decir que en Perú tocamos la bocina para todo. Eso es un gran problema. Para saludar, para protestar, para mandar lejos al otro. Entonces es un gran problema de contaminación ambiental también. Bueno, antes que todo quiero presentar a la organización. Muchos de ustedes la conocen, otros no. La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo. Tiene 35 Estados miembros, 34 activos, porque Cuba fue suspendida de la organización, se le levantó la suspensión, pero hasta el momento no ha decidido reintegrarse a la organización, y tiene 4 pilares fundamentales: derechos humanos, democracia, seguridad y desarrollo. Estos 4 pilares se entrecruzan, como ya lo hemos visto aquí, el tema de incluso desarrollo que bien tiene este Congreso de impulsar. Quiero decir que el tema de libertad religiosa desde el ámbito más de no discriminación ha estado presente dentro de la organización desde sus inicios. La Carta de la OEA habla de la protección de los derechos fundamentales sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Al igual como el profesor Navarro Floria habló de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, lo mismo es el principio de no discriminación. La Convención agrega el tema de la prohibición de discriminación por motivos de religión, pero la Convención también tiene un artículo súper importante que nos trae hoy a este foro, que es la libertad de conciencia y de religión. La Convención, en su artículo 12, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y esto implica conservar su religión, sus creencias, cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar o divulgar su religión o sus creencias de manera individual o colectiva, tanto en lo público como en lo privado, como bien también lo señalaron aquí muchos de ustedes. Aparte, tiene que ver también con el tema de que nadie puede hacer objeción a las medidas restrictivas para menoscabar esta libertad. El tema de profesar la propia religión y las propias creencias, sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley. Eso es interesante porque en algunos de nuestros países se están dando leyes que pueden soscavar esto, pero como bien saben, en derecho internacional, el derecho nacional, el derecho internacional y específicamente derechos humanos tiene mayor jerarquía o jerarquía constitucional. Y otro tema que también se habló aquí, que el tema de los padres y los tutores en el caso de recibir educación religiosa según sus propias convicciones. Esto es el corazón del derecho a la libertad de religión en las Américas y algunas jurisprudencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero a mí me pidieron hablar específicamente del combate a la intolerancia en las Américas. Y esto empieza a darse a través de una convención, que es la Convención Interamericana contra el Racismo, toda forma de discriminación e intolerancia, las cuales se convirtieron en dos, y ahora van a ver por qué. En el año 2000, y eso tiene que ver con un proceso que es un proceso que viene desde Naciones Unidas con la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, toda forma de discriminación y formas conexas de intolerancia, la organización empieza a debatir la posibilidad de tener una convención, ya que Naciones Unidas tiene su propia convención, pero de discriminación racial, del 69. En el 2001, la Carta Democrática Interamericana, la cual no es un instrumento vinculante, ya empieza a dar algunos avances sobre lo que sería el combate a la discriminación, específicamente también al respeto a la diversidad, incluida la religiosa, como una contribución a la democracia y la participación ciudadana. Eso es muy importante porque también en los últimos años hemos visto un fenómeno muy interesante en que también muchas iglesias han estado participando activamente también en política. Y esto es algo muy interesante. En medio de la negociación, y yo estaba asesorando el grupo que negociaba esta convención o las convenciones, se empezó a dar un debate, y un debate que indirectamente tiene que ver con el tema que nos trae hoy, que es que la negociación se había estancado por algunos motivos, y uno de esos motivos es el tema de orientación sexual y expresión de identidad de género. Muchos países, sobre todo los países del Caribe, decían nuestros países y nuestra cultura no puede acompañar el consenso debido a este tema. Y Antigua y Barbuda lo que propuso, que estaba presidiendo el grupo de trabajo, es tengamos dos convenciones o una convención o un protocolo. Uno sobre racismo y discriminación racial y otro sobre otra forma de discriminación e intolerancia. Y lo que pasó es que tuvimos dos convenciones. Yo le llamo que son convenciones gemelas, porque lo único que cambia son los tipos de discriminación. En el 2013, la convención, después de 7 años de negociación, se llega a adoptar las dos convenciones, y la convención que hace parte de esta conferencia solamente ha sido firmada por 10 países. ¿Cuántos países creen que han ratificado la convención? Esta, la discriminación y toda forma de intolerancia. Correcto, ninguna. Hasta el momento, ni siquiera los países del Mercosur que han ido avanzando en el tema han podido lograr la ratificación. Es curioso porque el único país del Caribe que ha firmado la convención es Haití. Antigua y Barbuda firmó la de racismo, no la de toda forma de discriminación e intolerancia, pero al ver la película completa, por decirlo de alguna manera, es que muchos no han visto que también esta convención tiene fundamentos importantes para la libertad religiosa. Y ahí es donde entra el tema del diálogo, que hay que ver con otros grupos y que por eso me alegra estar aquí en este foro. Primero habla, y esto desde que se empezó con el primer borrador en el 2005, ya había dado un brote sobre el aumento general de la intolerancia, ya había pasado el 11 de septiembre, ya había pasado lo que pasó en Argentina con el atentado a la Mutual judía. Habla de, y lo voy a leer textualmente, que los países miembros están consternados por el aumento en general en diversas partes del mundo de los casos de intolerancia y violencia motivados por el antisemitismo, la cristianofobia y la islamofobia,
así contra los miembros de otras comunidades religiosas, incluidas las de origen africano, que es lo que nuestro compañero cubano hablaba, y es importante traerlo a la mesa porque hay otro instrumento dentro del marco de la OEA que habla sobre las religiones de origen africano. Y además reconoce que la coexistencia pacífica entre las religiones en sociedades pluralistas y estados democráticos se fundamentan en el respeto a la igualdad y la no discriminación entre las religiones y la clara separación entre las leyes del Estado y los preceptos religiosos. Yo me quiero detener en el tema del respeto a la igualdad y la no discriminación entre religiones, porque evidentemente en América Latina ciertos sectores tienen, por cuestiones históricas, tienen un acercamiento a ciertos estados. Y habla también el tema de respetar la identidad religiosa en este caso, para que se permita expresar, preservar y desarrollar su identidad. ¿Qué contribuciones tiene? Y por eso hablaba de mostrarle la película completa. Muchos de los países que están en contra de esta convención solamente ven el tema de orientación sexual e identidad de expresión de género. Pero dentro de esto está el tema también del combate a la discriminación por motivos de religión o por motivos conexos que tienen que ver con el tema migratorio, el tema de refugio, el tema de repatriado y el tema de apatridia. Es decir, es un instrumento más para promover la no discriminación por motivos religiosos, incluso la libertad religiosa. Ahora, hay un planteamiento muy interesante del director del Derecho Internacional de la OEA, y que plantea es que cada grupo puede en realidad tomar uno de los motivos prohibidos y tener su propia convención. Es decir, contra la discriminación por religión, todo lo que está en la convención aplica a este grupo, es decir, a todas las organizaciones religiosas. Y así con otros grupos como repatriados, refugiados, y que en realidad no son 2 convenciones, sino son 30. Es una mirada muy interesante y de promoción a la diversidad y a la igualdad. Tenemos la definición jurídica de intolerancia, que lo que se hizo aquí fue darle la vuelta a la definición jurídica de tolerancia de Naciones Unidas, porque los países no se ponían de acuerdo. Y se planteó que la intolerancia es el acto o conjuntos de actos que se expresan en el irrespeto, rechazo, desprecio de la dignidad, de opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Y lo interesante es la conexión de esto con el tema de marginación y exclusión en el ámbito de la vida pública o privada. Y en muchos casos pasa, ciertas religiones, por ejemplo, sobre todo las religiones de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, se han visto marginadas no solamente socialmente, sino también del respeto a sus propias religiones, que ahora vamos a pasar a ver. Habla también de lo que planteaban aquí, de la prevención, la prohibición y la sanción de toda forma de discriminación. Eso es muy importante y el panel de Estado fue súper interesante porque también se establece el compromiso de asegurar que los sistemas políticos y legales de los Estados puedan reflejar apropiadamente la diversidad. Y creo que es necesario tener un diálogo entre diferentes iglesias, pero también con el Estado para que pueda respetar y promover la libertad religiosa. Después de que 10 estados ratifiquen la convención, se va a crear un comité y este comité lo que exige que los estados puedan tener datos desagregados. Esto va a ser importante para ver cómo está el tema de la intolerancia religiosa en nuestros países, porque se habla, sí, América Latina no tiene problemas con libertad religiosa, pero algunos sectores de los países de la región, específicamente ciertos pueblos indígenas y afrodescendientes, incluso personas con discapacidad también lo tienen. En líneas generales, esta convención puede ser un gran aporte
para promover la lucha contra la discriminación e intolerancia. Hay algo que yo hablaba con el profesor Scott, que dentro de sociedad civil de la organización existe ahora un problema de un diálogo de sordos entre ciertos sectores de sociedad civil que están afiliados a algunas iglesias y unos sectores que son afiliados a algunos movimientos vinculados al movimiento LGTB o al movimiento de mujeres, los cuales confrontan, no llegan a dialogar ni a establecer algún tipo de mecanismo de mínimos. Y creo que es interesante e importante impulsar este debate para poder promover la libertad religiosa, pero sobre todo para promover la no discriminación entre ambos sectores, porque es lo que planteaba la profesora, están vistos desde los lados, ven el tema religioso de manera negativa y el otro de positiva, entonces polos opuestos dicen que se atraen, pero en este caso no. Rápidamente, para terminar, el Plan de Acción de Afrodescendientes de la OEA plantea el reconocimiento de que existe una discriminación contra religiones de matriz africana y que es necesario promover su respeto y tolerancia. Y recomienda a la Comisión Interamericana a que monitoree y priorice un estudio sobre estas situaciones, porque en ciertos países de la región, como Brasil, las religiones de matriz africana están siendo atacadas, las casas de santos están siendo quemadas y están siendo perseguidos lamentablemente. La Declaración Americana de Pueblos Indígenas es muy interesante porque reconoce la espiritualidad indígena como tal, a diferencia de la Declaración de la ONU que lo vincula con el tema cultural. Este punto también es muy importante. Y para finalizar, quiero presentarles algo que está haciendo la organización, que es la Casa Común, que es una plataforma de diálogo y participación interreligioso e intercultural promovido por la OEA para específicamente promover la reconciliación, pero sobre todo con el objetivo de tener un consenso común sobre el cambio climático. El primer diálogo fue el año pasado en el Vaticano, con la Secretaría General de la OEA, el Vaticano y el diálogo interreligioso. Fue muy interesante porque dentro de sus conclusiones hablan de la necesidad del cuidado común que es nuestro planeta, el tema de América como una zona de paz, el tema de la desigualdad y exclusión como uno de los grandes desafíos de nuestra región. Aquí hablaban, bueno, si somos la región donde la libertad religiosa es muy importante y no hay tantas amenazas, ¿por qué seguimos siendo la región más desigual? Y esta eclíptica es muy importante, la eclíptica Laudato Si, que es la eclíptica papal que habla sobre los derechos humanos, la democracia y la tolerancia religiosa. Pero también incluye el tema del cambio climático. Si ustedes recuerdan la visita de Donald Trump, el Papa Francisco le otorgó un documento, pues era el Laudato Si. Y otro punto importante, y aquí termino, es el tema de esta visión que tiene el Papa Francisco de promover el rol de la mujer dentro de la Iglesia, pero también como una prioridad para las políticas de desarrollo sostenible. Quiero terminar con una reflexión de Martin Luther King, lo mencionaron aquí. Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Este diálogo es precisamente algo que nos va a llevar a esa ruta. Creo que es importante y saludo este tipo de diálogos y espero que se promuevan mucho más para poder por fin vivir como hermanos. Muchas gracias. Para cerrar este panel, le damos el paso al profesor Scott Isaacson. Muy buenas tardes a todos. Los fieles, los valientes
que todavía están despiertos. El último discursante de hoy. Yo voy a tocar, no habíamos planeado eso, pero va directamente justo con la presentación de Roberto. Voy a intentar explicar por qué ningún país ha ratificado la convención. Voy a tratar el tema de garantizar la equidad, la justicia y la inclusión para todos, principios básicos para abordar la discriminación mientras respetamos otros derechos humanos. En los últimos años hemos visto un incremento de nuevas leyes y de proyectos de leyes, así como algunas decisiones judiciales que prohíben o sancionan la discriminación. Por ejemplo, la convención de Roberto acaba de mencionar. Y yo voy a hablar solamente de la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia. No estoy hablando de la otra convención contra el racismo, con la cual no tengo un problema. Yo tengo un problema con la Convención contra intolerancia y discriminación. La convención a la presente fecha no ha sido ratificada por ningún miembro de la OEA, no obstante es objeto de consideración en varios países. Por supuesto, es sumamente importante afirmar desde el principio que no estoy a favor de la discriminación o la intolerancia. De hecho, estoy a favor de más protección legal para grupos y personas que históricamente han sufrido discriminación. Sin embargo, como explicaré, en un esfuerzo por abordar problemas reales de discriminación e intolerancia, la Convención y otras leyes y proyectos de ley similares a veces van demasiado lejos y no reconocen la existencia de otros derechos humanos básicos y fundamentales. Por ejemplo, las disposiciones de la Convención constituyen una amenaza para las libertades de expresión, la asociación y religión, así como los derechos de los padres de dirigir y garantizar la educación de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones morales, éticas y religiosas. La Convención define la intolerancia como un acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresen el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias en cualquier ámbito de la vida pública o privada. Eso quiere decir, si yo tengo una opinión contra a la opinión de otra persona, solamente por tener una opinión diferente, el gobierno puede sancionarme por ser intolerante. Los estados que se convierten en parte a la convención se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y castigar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, tanto en el ámbito público como privado. Sin embargo, numerosas voces han expresado su preocupación con la convención y que la convención constituye una amenaza para la libertad religiosa y la libertad de expresión. Durante la deliberación y redacción de la convención, la nación de Canadá, que tiene una historia muy conocida como a favor de los derechos humanos, en particular, realizó amplios esfuerzos para suavizar las disposiciones del proyecto de la Convención, proponiendo añadir referencias tales como teniendo en cuenta los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de eso, los redactores de la Convención no escucharon las sugerencias de Canadá y aprobaron la Convención sin reconocer ningún otro derecho humano básico. Esto ocasionó que Canadá y otros países, incluyendo muchos del Caribe, rechazaron la Convención, aunque ahora algunos de los principales países sudamericanos están considerando seriamente la ratificación. Uno de los problemas fundamentales de la Convención y otras leyes antidiscriminatorias y antiintolerancia es que no proveen ningún límite a ese nuevo derecho a ser libre de discriminación o intolerancia. Los derechos humanos son sumamente importantes, son inherentes en el sentido más básico del ser humano. Sin embargo, los derechos humanos no existen sin limitaciones. Casi cualquier derecho humano que se puede identificar está sujeto a ciertas limitaciones. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede ser limitado por un Estado si una persona es culpable de una conducta criminal.
Incluso algunos estados aún practican la pena de muerte, donde los delincuentes pierden su derecho a la vida misma. La libertad de prensa tampoco es ilimitada. Los gobiernos pueden prevenir y sancionar la publicación de información sensible en materia de seguridad nacional, por ejemplo. Las personas e instituciones pueden encontrarse responsables de difamación si imprimen mentiras que dañan a otras personas. Podría seguir dando ejemplos, pero espero que vean que en realidad los derechos humanos normalmente están sujetos a las limitaciones. Una excepción tiene que ver con la libertad de religión o de creencias. La libertad humana básica para creer lo que usted desee creer, según los instrumentos internacionales de derechos humanos, no está sujeto a las limitaciones. De hecho, puesto que la creencia y la conciencia son asuntos puramente internos de los seres humanos, la conciencia interna de una persona y la creencia no pueden controlarse o limitarse. Una persona encarcelada todavía puede creer lo que está en su corazón. Sin embargo, la práctica de la religión, la manifestación de la religión, sí está sujeta a las limitaciones. Y esto se reconoce en los instrumentos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, dice que la libertad de expresar la propia religión o creencia solo podrá quedar sometida a las limitaciones que establezcan por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral pública, o los derechos a las libertades fundamentales de los demás. Un ejemplo extremo demostrará el hecho. Una persona o un grupo de personas tiene derecho a creer en el sacrificio humano como concepto, pero serían prohibidos y sancionados si alguna vez intentaron manifestar dicha creencia religiosa. Siempre que las limitaciones no sean arbitrarias, sino prescritas por ley y necesarias, la práctica religiosa puede ser limitada. Menciono eso porque hemos visto que algunos de los proyectos de leyes antidiscriminatorias, como la Convención de la OEA, no incluyen un lenguaje restrictivo como el se encuentra en el Pacto Internacional y otros instrumentos de derechos humanos. Fundamentalmente, este es uno de los aspectos más problemáticos con estas leyes. Aparentemente, todos los demás derechos humanos, a la expresión, a la prensa, a la creencia y a la religión, estarían sujetos al nuevo derecho de ser libre de discriminación e intolerancia, un nuevo superderecho. Lo que falta es que haya equilibrio, un reconocimiento de que existen otros derechos fundamentales que también deben ser reconocidos y protegidos. El propósito de esta presentación no es profundizar más en los detalles de la Convención y otras leyes antidiscriminatorias, sino proponer ciertos principios básicos que deberían regir el intento de proteger los derechos humanos básicos de todas las personas, sin discriminación ilícita, pero al mismo tiempo respetar y preservar los derechos humanos como las libertades de creencia, religión y expresión. Creo que ha habido demasiada división y animosidad entre aquellos que defienden los derechos tradicionales religiosos y otros derechos humanos y aquellos que apoyan los nuevos derechos de igualdad. Antes de que pueda haber un diálogo provechoso entre aquellos que tienen metas y opiniones diferentes sobre estos temas, me parece que sería útil si ambos lados de la discusión pudiesen reconocer algunos principios básicos que podrían guiar el desarrollo de soluciones que sean justos para todos. Es por eso que ofrezco como sugerencia los siguientes 11 principios como un punto de partida en esta labor. El principio 1. La libertad de la no discriminación puede coexistir con otros derechos humanos. Es posible y deseable el prohibir y castigar la discriminación perjudicial, respetando al mismo tiempo otros derechos humanos establecidos, incluyendo los derechos de la libertad de expresión, de pensamiento y de religión. Esos derechos no son incompatibles. Principio 2. La equidad debe ser la norma para todos. Los principios de equidad y imparcialidad para todos los miembros de la comunidad deben estar en todo discurso y ser el objeto de todas las normas reglamentarias relativas a los derechos,
a la discriminación y conductas relacionadas. Voy a cortar un poco. El consenso en el mainstream, por lo menos, del discurso público, yo creo que hay un terreno común. La discriminación basada en la identidad debe ser sancionada. Todos los seres humanos deben ser tratados por igual en dignidad y derechos y deben gozar de derechos humanos inherentes, sin distinciones basadas en la identidad, tales como la raza, el color, el género, la religión, el origen nacional o social u otra condición. En algunas jurisdicciones, al menos, existe una legítima necesidad de extender una protección legal adicional a las personas que han sufrido y continúan sufriendo discriminación basada en orientación sexual o identidad de género. El consenso es esencial en una sociedad pluralista. Los enfrentamientos con respecto a los derechos competitivos a veces tienen el espíritu de todo o nada. En inglés dice zero-sum game. Para lograr la paz en una sociedad pluralista, los grupos y los individuos deben aceptar que tal vez no pueden ser capaces de implementar 100% de sus valores en las normas legales y sociales. El consenso, la acomodación, en inglés compromise, debe fomentarse y aceptarse. Y cuando los opositores están dispuestos a llegar a un consenso, a transigir, esa voluntad debe ser reconocida, respetada por el otro lado. La animosidad o el fanatismo, en inglés el bigotry, no debe atribuirse a la mera diversidad de opiniones o creencias. Las áreas en acuerdo común o compartido pueden incluir el entendimiento de que las objeciones religiosas a las reclamaciones de igualdad en particular no están basadas en animosidad o fanatismo, bigotry, pero pueden ser informadas por creencias religiosas y tradiciones sinceras. El pluralismo requiere el respeto a una diversidad de creencias. La creencia y enseñanza de que una conducta es pecaminosa no es fanatismo, no es bigotry. Muchas, ni si todas, las tradiciones religiosas incluyen el concepto del pecado humano, que algunas conductas no son aceptables ni aprobadas. Algunas conductas consideradas pecaminosas pueden basarse en evitar lesiones a terceros, pero algunas de esas conductas pueden considerarse intrínsecamente malas o pecaminosas, incluso si dicha conducta no es ilegal o perjudicial para terceros. Las religiones y sus creyentes religiosos no deben ser sancionados por tales creencias y enseñanzas, incluso cuando la conducta que creen inapropiada es ilegal y ampliamente aceptada. Al mismo tiempo, las religiones y los creyentes religiosos deben respetar el proceso democrático y judicial. Si la conducta que consideran pecaminosa se convierte en legal y aceptable, se deben respetar estas leyes en la esfera pública. La simple expresión de opiniones contrarias o incluso ofensivas no es discriminación como caso judicial. El respeto a la diversidad incluye la diversidad de creencias y opiniones. Para cortar el tiempo no voy a leer lo demás. El principio 8. La intolerancia en favor de la tolerancia sigue siendo intolerancia. Irónicamente, algunos esfuerzos para condenar la intolerancia resultan en intolerancia para aquellos que tienen opiniones divergentes e incluso intentan negar los derechos básicos a aquellos considerados intolerantes. La intolerancia, si conduce a la negación de los derechos humanos, debe ser condenada. Sin embargo, una sociedad que es verdaderamente tolerante fomenta el respeto mutuo y permite que todas las personas viven según su conciencia. No importa cómo se sustente esta conciencia, siempre y cuando no amenace la seguridad o el orden público. 9. Se debe reconocer los principios de la objeción de conciencia. Como ya han escuchado de este principio, no voy a repetir, pero es muy importante respetar la objeción de conciencia. El principio 10. La religión para muchas personas es parte de su identidad. La creencia religiosa para muchas personas no es solo una cuestión de opinión o preferencia casual.
La religión y las creencias religiosas se convierten para muchos en partes esenciales de su identidad y por lo tanto deben proporcionarse respeto y protección. No se debe esperar o requerir que los creyentes abandonen los aspectos religiosos de sus opiniones o su conducta en la plaza pública. Y el principio último. La religión y las opiniones religiosas no son inherentemente irracionales o inapropiadas en la esfera pública. La opinión de una persona o de un grupo o las propuestas de política pública no deben ser desechadas o descalificadas de la consideración en la esfera pública simplemente porque pueden estar motivadas por creencias religiosas. El hecho de que una propuesta política puede ser motivada o instruida por una creencia religiosa no significa que no tenga lugar en el debate público. Los creyentes al mismo tiempo deben aceptar que aunque estén profundamente persuadidos de la veracidad o aún de la aprobación divina de sus opiniones o propuestas de política, no pueden esperar que otros que no comparten los mismos sistemas de creencias los acepten o los imparten. Para concluir, si las personas e instituciones que se ocupan de abordar los proyectos de normas de leyes contra la discriminación desde varios puntos de vista se adhiriesen conjuntamente a los principios anteriores, se podrían confrontar las reclamaciones legítimas por un trato igual ante la ley, respetando al mismo tiempo los derechos humanos, incluyendo las libertades de expresión, conciencia y religión. Muchas gracias.